al querido público que está aquí, el público fijo que tenemos siempre, ¿no? Que es una maravilla que siempre nos acompañen. Nuestro dinero no nos cuesta. Sí, sí, eso también es cierto, sí. Eso es cierto. Yo estoy arruinado, yo voy a dejar la poesía completamente. Sí. Me dedicar a la especulación inmobiliaria, es mucho más rentable. Sí, el problema son los derrumbes, ¿no? Sí. Sí. Esto que también pasa. También. Bueno, y nada, bienvenidos aquí, gracias por haber venido, que ya contábamos con vosotros, que voy a decir, y venimos aquí me voy a ahorrar lo que teníamos previsto hablar del derrumbe que se preveía de esta catástrofe que se anunciaba con una presentación de un libro con este título que realmente da miedo. Yo cuando me lo pasó la primera vez que me lo pasó Eugenio, yo me asusté, digo, pero es un poema de miedo, de terror. No, es un poemario. Sí, y lo es de terror, es de terror. ¿No? Pues da miedo. En memoria del derrumbe da un poco de miedo. Luego nos contará Eugenio un poco de qué va, pero bueno, estamos aquí, yo doy las gracias por haber venido. Y disculparme también porque la primera vez que presento un acto de este tipo, normalmente es al revés, soy yo el presentado y soy el presentador, en fin, no soy un Matías Prat, pero hago lo que puedo. Ya, bueno, nos ha costado, la peluca ya nos ha costado también un dineral, ¿eh? Es que al final empiezas a gastar. Entonces, bueno, muchas gracias a la biblioteca también por volver a abrirnos las puertas, yo creo que es la última vez que nos las abren, las puertas. Sí, muy seguro. El éxito de público que tenemos y pues yo doy paso a Eugenio, que es el gran protagonista, mi amigo Eugenio, un artista multidisciplinar que a mí no deja de sorprenderme, siempre tiene algo nuevo y a mí me sorprendió sinceramente la primera vez que me dijo, oye, voy a publicar un libro de poesía, pero también haces poesía. En fin, yo creo que solo te queda la albañilería y poco más, ¿no? Estamos en ello. Con el derrumbe estamos obligados a levantar luego el edificio otra vez. O sea que si hay que hacer obra en la biblioteca ya sabemos con quién contar, ¿no? Sí. Pasadme también el presupuesto y lo guardamos. Hace de todo. En fin, y yo creo que, bueno, te doy el paso, bienvenido también, menos mal que has venido porque si no ya lo que nos faltaba, si no viene el autor tampoco, mal asunto. Así que bueno, Eugenio, te dejo la palabra que nos introduzcas un poquito en esta memoria del derrumbe, que, perdona, debo decir, aunque según previsiones del guión lo tenía que haber dicho más tarde, pero ya aprovecho para decirlo, que es la segunda edición, nada más ni nada menos. O sea que me parece que es de las pocas cosas insólitas que hay en poesía que se publique o se reimprima un libro, además con poemas añadidos. A mí me parece insólito, me parece increíble, con lo cual yo creo que tiene un doble valor esta presentación, ¿no? de tu memoria del derrumbe, así que bueno, te dejo la palabra si quieres introducir un poco en qué es este libro y en ponerlo, en aclararlo un poquito. Bien, pues este libro es un libro que no nace con la vocación de ser un libro inicialmente, esto es un coqueteo con la poesía desde hace ya tiempo y bueno, pues animado un poco por gente que iba leyendo algunos de estos poemas, me decía, ¿cómo no te animas a publicar esto? Y yo decía, horror, pero bueno, ya como dice Pepe, bastantes cosas hace uno como para meterme en este lío también. Pero bueno, sí que es verdad que cuando el editor de la obra me dijo, bueno, mira, he leído un poema tuyo en las redes además, y me parece que está muy bien, tienes 50 como este. Y le dije yo, pero bueno, ¿dónde vas? ¿Cómo que 50? ¿Pero tú te crees que esto...? Dice, es que con 50 sacamos un libro, si son más o menos como este. Entonces él me insistió varias veces, yo esto pues no le hice demasiado caso, y en ese momento llegó la pandemia, nos encerraron, y entonces metido en casa digo, bueno, voy a ver si este hombre, pues yo qué sé, por lo menos se calla, le mando los 50 poemas y que se calle, que lo edite y ya está. Y para mi sorpresa yo me puse a rebuscar arriba, abajo, en el ordenador, en los archivos, cuadernos, y los 50 luego fueron 60, 70, 80, 100, 100, y digo, bueno, ¿quién ha escrito todo esto?
digo, debe haber alguien en casa que se ocupa o se dedica a hacer estas cosas, porque yo no tenía la sensación, lo digo con sinceridad, sabía que había hecho cosas, pero bueno, el asunto es que una vez ya encerrado en casa me puse a tratar de buscar no los poemas que ya tenía, sino una coherencia que siempre entiendo que un libro de poesía debe de tener. Desestimé una serie de ellos y al final nos quedamos con los que aparecieron en la primera edición, que salió en otoño del año 21, hace año y pico ahora, y bueno, yo pensé que con esto, con la edición, esto como decía Groucho Marx, que la mejor manera de librarse de una mujer es casarse con ella. Pues en este caso la mejor manera de librarse de un libro es publicarlo. Y ya, a otra cosa, mariposa. Pero para sorpresa mía, el libro sale a la calle y empieza a tener, bueno, pues una repercusión inusual para alguien como yo que no había transitado este mundo desde el punto de vista editorial. Presento en Madrid, luego me voy a Málaga, he llevado la mano de un poeta amigo mío y hago una serie de presentaciones aquí y allá, y el libro, bueno, pues ya empieza a coger cierto vuelo, empieza a recibir reconocimientos de poetas consolidados, empiezan a aparecer reseñas en prensa especializada. Para sorpresa mía, yo todo esto, igual que cuando empecé a escarbar poemas en casa, me preguntaba de dónde salen estos poemas, quién es el señor que vive en casa, el ocupa, que se dedica a escribir, pues esto pasó un poco igual. ¿Quién es el que se pone a escribir reseñas? ¿Y cómo se vende esto? Y bueno, total, que este verano pasado el libro estaba agotado y a instancias de nuevo del editor, pues me sugiere que es buen momento para hacer una segunda edición ampliada. Hubo poemas que se quedaron fuera en aquella primera publicación, y estimamos que era bueno incluirlos siempre y cuando no rompiéramos la coherencia de la obra, que tiene, como iremos viendo a lo largo de la presentación, una cierta coherencia de base. Hay un hilo conductor, en cierto modo, aunque es cierto que un poemario no necesariamente como una novela tiene un principio, un nudo y un desenlace, pero de algún modo yo cuando fui a Málaga, por ejemplo, en mi afán de patar un poco al respetable, esto lo presentamos en la librería Luces, que es una de las librerías de campanillas de allí, pues yo quería contar algo distinto y vine a defender que esto era una novela negra, más allá de la broma de que, claro, está envuelto en pastas negras. Pero más allá de la butade que esto es y de la excentricidad, como digo, sí que hay una cierta realidad, porque esto en origen, y el nombre Memorias viene a poner de manifiesto que esto en origen tenía un interés narrativo. Esto es un poemario con vocación de novela, que no llegó a buen fin, pero de algún modo late ahí todo esto. Hay un ajuste de cuentas con mi pasado, hay una especie de viaje iniciático interior también, hay una serie de reflexiones. Y bueno, pues yo cuando defendí aquello de que esto era una novela negra, me apoyaba en el hecho de que al lector le he ido dejando pistas como para que siga esas pesquisas que cuando vemos una película de cine negro o leemos una novela policíaca, el lector se ve obligado, el espectador, a seguir para desentrañar lo que hay aquí, que para empezar hay una muerte simbólica, pero hay una muerte como en todas las novelas del género, de lo que estamos hablando, como es preceptivo en todas estas historias. Entonces, yo creo que lo mejor es, antes de... Por supuesto, doy las gracias a la biblioteca, a Belén especialmente, que está aquí hoy, que tenemos la fortuna de que esté, a la biblioteca, que además se va a arriesgar a este derrumbe. Esperemos que eso no sea poético, pero como no lo garantizamos, pues es cierto que hay cierto riesgo de que las instalaciones, y aquí no nos queremos hacer responsables, pero bueno, ella ha tenido a bien cobijarnos aquí y le doy las gracias al público también, naturalmente. A Vicente, que siempre es un encanto, lo tenemos ahí, siempre está a los mandos del equipo técnico. Bueno, y dicho esto, voy a leer este primer texto. Yo, si me permites un momentito. Sí. Bien, es verdad. Claro, es verdad. Para una vez que dijo esto, un poco de contención. Es verdad. Entonces, bueno, yo quiero presentaros que hoy nos acompaña la maravillosa actriz Marta Calle, no porque lo diga yo de una manera subjetiva, sino porque objetivamente lo es, y hoy ha tenido a bien acompañarnos a pesar de este vaticinio del derrumbe que teníamos. Pero que el teatro está muy mal, ¿eh? El teatro está muy mal, ha preferido venirse aquí. Sí. Y bueno, nos acompaña hoy y yo quiero darle
la bienvenida, porque sin ella probablemente esto tampoco tendría mucho sentido, seguro, como luego vais a comprobar todos. Así que bueno, buenas tardes, Marta. Bueno, buenas tardes, Pepe, buenas tardes, Eugenio. Muchísimas gracias por invitarme, también gracias al público. Y nada, que estoy encantada de participar en el casting de este derrumbe, que yo también espero que sea poético. Sí, sí. Y vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a ver, eso esperamos todos, ¿no? Eso esperamos, sí. Bueno, yo, bueno, y quiero decir también, siguiendo un poco por las exigencias del guión, que no nos estamos saltando por completo. Sí, bueno, el guión es para saltárselo, el guión es para no hacerle caso. Eso no pasa nada. Quiero advertir también, aunque yo supongo que como estamos en familia, ya lo sabéis, aunque nos siga sorprendiendo en este caso con un libro de poesía, gratamente sorprendiendo, por cierto, decir solo que las ilustraciones que nos acompañan a modo de escenografía también son de Eugenio. El micro, perdón, sí. El micro. Es que desde que tengo audífonos nuevos me escucho tan bien que creo que los demás también me escuchan, entonces estoy hecho un desastre. Entre que me inicie la presentación, que tal, pues esto no sé, va a ser un derrumbe. Esto tiene toda la pinta. Bueno, decir eso, que los dibujos, como ya sabéis, todos los que estáis aquí, porque en otras presentaciones también hemos disfrutado de los dibujos, de los preciosos dibujos de Eugenio, bueno, simplemente por introducirlo un poquito, ¿no? Y creo que querías continuar todo otra vez un poquito con el libro. Sí, bueno, yo lo que voy a hacer es empezar a dar lectura a uno de los textos, al primero concretamente, que va en prosa, en contraposición al resto, que son poemas, y es toda una declaración de intenciones y es indispensable pasar por aquí, porque yo soy de los que cuando voy a leer un libro, el prólogo siempre lo convierto en epílogo automáticamente, no me lo leo, luego lo leo al final si me apetece, pero no lo leo siempre. Pero en este caso sí que es indispensable, forma parte del corpus de la obra y es indispensable porque se van a dar claves para que estas claves de las que yo hablaba, de esa presunta novela policíaca que podría ser esto, una serie de claves, y ya hay, como digo, una declaración de intenciones de la que luego podemos ir hablando y encontrar reflejos y huellas y ecos en los poemas del libro. Así que si me permitís, leo el primer texto, que dice así: todo ha acabado, todo. Por sorprendente que parezca, ya nada puede hacerse, solo queda el vacío. Yo estoy muerto por completo, muerto al fin. Por tanto, instalado confortablemente en mi nueva naturaleza, puedo romper el silencio para decir todo lo que me venga en gana. A partir de ahora los otros ya no me lo pueden impedir. Es el momento, el íntimo momento eterno, en el que puedo exhalar un suspiro de alivio y sacar a la luz sin miedo mis olvidadas memorias del derrumbe. Sea. Bueno, esto es exactamente lo que dice, es una declaración de principios, esta introducción que se hace en el poemario, ¿no? Esta especie de permanente dualidad entre la muerte y la vida, la angustia y la tranquilidad, el silencio, la palabra, es así, ¿no? O sea, le introduces al lector, al potencial lector del libro, en qué consiste este poemario, qué es lo que quieres tú realmente contar, contarte a ti mismo y trasladarlo al público, que eso es un poco el objetivo de todo libro, ¿no? Sí, desde luego. Lo que se establece es un paralelismo entre determinadas dicotomías en un juego especular, y todo esto va a irse replicando, ya digo, en el resto de los poemas. No me quiero poner pedante, pero Eugenio Trías, en La lógica del límite, en uno de los libros del filósofo, habla de una voz transfenoménica que es esta exactamente, que sabéis que la poesía es uno de esos fenómenos entre dos luces, entre el mundo hermético y el mundo sensible, y esas brechas que entiende Eugenio Trías que se producen en ese muro que pensaban que era infranqueable hasta que llega Trías, esas fisuras, esas puertas son las que permiten que la poesía sea ese mundo entre dos luces, y entonces se producen determinadas anticipaciones o determinadas descubrimientos de realidades que nos permite el lenguaje poético y que no nos permite el lenguaje común. Entonces, ese juego especular, ya digo, entre un mundo y otro, va a estar luego ejemplificado en distintas parejas
de términos a veces antitéticos, otras no tanto, y en ese juego de contrastes que no es necesariamente excluyente, es donde se mueve, en ese terreno fronterizo que hablaba Eugenio Trías, ahí es donde se mueve un poco la voz poética de este libro. Bueno, pues yo, si me permite, voy a inaugurar la parte práctica, que es leyendo un poema. Fantástico. Estamos especulando mucho y aquí los amables lectores dirán, ¿y el público de qué narices nos está hablando? Muy bien, bueno. Entonces, bueno, por ir ilustrando un poco de qué va este poemario, yo he elegido uno que me gustaba especialmente, que se llama F. Ángel caído del olvido, y que tiene una pequeña dedicatoria que dice: eres tú el ángel caído, la caída eterna sobre la muerte, que son unos versos de Vicente Huidobro. Y el poema dice: amarrado al incierto día, resplandece tu grieta débil de náufrago doliente en el surco herido del tiempo. 4 disparos de dolor adornan sigilosos tu cabeza de ángel caído en la trinchera del viento. Un soplo de sueño arrebata el crisantemo de tu agonía para coronar tu frente, tu dulce frente para siempre. Bueno, no lo he hecho mal del todo. No. Ya te he comentado antes en la previa al partido, ¿no?, que lo de trinchera del viento te lo tengo que copiar. Vale, pues es una metáfora que me encanta. Te lo cedo. Tengo la cantidad de poemas que he escrito, lo de trinchera nunca lo he utilizado. Trinchera, bueno. Me gusta. Google ahora da muchas posibilidades, ¿eh? O sea, que te lo recomiendo, te lo aconsejo. Es que tú estás anclado en un mundo ya antidiluviano, esto no puede ser. Cierto es. Bueno, aquí allí esa dicotomía se juega con la muerte y con el sueño liberador a la muerte, con lo cual el libro, que ha tenido algún comentarista que ha dicho que es un libro inundado de tristeza y de angustia, y en cierto modo sí lo es, pero también es un libro que abre una puerta a la esperanza, es esas: voy a desempolvar mis olvidadas memorias del derrumbe. De alguna manera hay un renacimiento, un renacimiento después de esa muerte simbólica. Y aquí hay otra cosa en este poema que sí que me gustaría destacar, porque luego en algunos de los poemas va a ocurrir esto: el salto del juego del narrador. Insisto en que esto tenía vocación de novela inicial, aunque se quedara ahí. No descarto la posibilidad de en un momento dado acometerlo, pero en cualquier caso el juego del narrador me parece muy interesante. No es frecuente en los poemarios, que apelan más siempre a un yo subjetivo y personal, pero en este caso, por ejemplo, concretamente hay un juego de narrador en segunda persona que no necesariamente se dirige a un personaje ajeno al propio yo poético, sino al propio yo poético interpelándose. A ese tú es uno mismo mirándose en el espejo, y ya insistía un poco en el tema del juego de espejos que se produce a lo largo de todo el poemario. Así que bueno, luego ya iremos hablando del narrador también, que yo creo que es un elemento interesante en el libro. Como hemos hablado antes, yo creo que para seguir ilustrando es que me oigo también. ¿Para qué quieren que me oigan los demás? Claro. Me interesa, ¿no? Bueno, para seguir ilustrando un poco este poemario que estamos presentando hoy, yo creo que le dejo paso a Marta, que lo va a ilustrar mucho mejor que todo lo que hemos puesto hasta ahora. Así que, Marta, cuando quieras. Bueno, a mí me gustaría leeros Flores de plástico. A Juan Carlos Puerta, teatrero. Tras la herida abierta de las alambradas, exhibo mi barata desnudez de plástico y mi eterno color inmarchitable junto a la voracidad fugaz de lo bello. No me hiere vuestra viva amenaza. Sigo nimbada por el verde crónico que decora las lápidas tristes de los cementerios y los vestíbulos grises de los novios de los suburbios, con la eficacia infalible de lo artificial. Mi fealdad es mi grandeza. Soy el insultante signo de los tiempos, el oprobio hecho regalo. Mi soledad crepita fuera de mí, castigando el orgullo frágil del orgánico. La alambrada y yo somos uno y lo mismo. Nadie puede lastimarnos ya. Os recuerdo que la belleza no dura siempre. Estamos aquí para quedarnos. No nos asustáis.
Mientras tanto, morid. Morid lentamente, flores letales. Decía el guión, Pepe, que ese soy yo, la cosa se está poniendo fea, muy mal. Muy mal, se está poniendo muy hermosa. Se está poniendo muy bonita. Yo creo que ni derrumbe ni nada, ya estamos aquí ya cubierto perfectamente. Oye, qué maravilla, Marta. Sí, desde luego. Y lo que creo que no lo he dicho, pero antes en los prolegómenos, qué bonita es la poesía cuando está bien declamada, ¿no? Porque adquiere otro valor distinto. La poesía tiene una doble dimensión. Cuando la lees tú, cuando la escribe, perdón, una triple dimensión diría, cuando la escribe el poeta, cuando la lee el lector o incluso el propio poeta y cuando la escuchas. Es diferente, tienes tres interpretaciones distintas. El mismo poeta te puede estar transmitiendo cosas diferentes en función de cómo esté. Yo he leído cosas, he escrito cosas y luego las he escuchado, por ejemplo, la voz de Elda, y creo que es otro poema distinto. No tiene nada que ver, adquiere otra vida diferente, ¿no? Sí, sí, desde es luego. el valor de la poesía, que tiene 7 vidas, ¿no? Como los gatos tienen 7 vidas en función de cómo esté. Y en este caso yo creo que el poema acaba de cobrar vida, ¿eh? Sí, desde luego. Si dejamos a Marta que lea el poemario completo, Sí, el poemario... triunfamos. Desde luego. Tenemos que hacer otra impresión nueva también, la tercera edición. Desde luego, sí. Bueno, bien. Y como dice el guión, te dejo otra vez. Me dejas a mí. Bueno, aquí de nuevo vuelvo a apelar a lo que antes hablaba de cómo va cambiando el narrador. Aquí el narrador, como habéis podido oír al oír a Marta, en esa voz tan hermosa como decía Pepe, lo que estamos escuchando es la voz en la figura de la prosopopeya de una de las flores de plástico, ¿no? Que nos horrorizan a todos, pero que luego en ese reproche que le está haciendo a las flores naturales se encuentra también una dicotomía que no está tan clara dónde está la situación, y luego naturalmente hay una referencia evidente, por una parte a un poema que también alude a unas flores de plástico de Pepe Hierro, y luego naturalmente a las flores de Baudelaire, que están siempre, que hay flores, siempre está Baudelaire detrás con esas flores venenosas y siniestras que aquí también desde luego lo son. Entonces, bueno, podemos seguir adelante, que yo creo que no sé si... me toca a mí, el guión dice que me toca a mí leer. Sí, yo lo que venía a decir ahora es que voy a leer un poema en el que todo esto que se pone de manifiesto en estas flores de plástico, en esa dicotomía, se agiganta en este otro poema, y además introduce un elemento que será interesante en el libro, que es el del cine. Y no tanto porque yo sea un amante del cine, sino por el hecho de que el cine es una buena metáfora de nuevo del mundo real, de la mímesis a través de algo que refleja el mundo real, y que también tiene una referencia naturalmente a la caverna de Platón. El título se titula Domingo, y dice así: sin rumbo, como en un mal film de serie B, sin guión preciso, con una fotografía falsa y un decorado de cartón piedra. El único que representa su papel con corrección impecable es el recuerdo. Ni siquiera yo me parezco a mí mismo. El resto del casting es demencial. El maquillaje no logra disimular el fiasco a que me han conducido las adversas circunstancias. No hay ni partener femenina, ni fiel amigo del antihéroe, ni tiros, ni sexo lúgubre en una pensión de mala muerte. El neón crepitante quedó para los mejores. Solo mi desnuda vida de paria como pasto del desencanto. Cuando entre el acomodador, me inundará ya una insufrible tristeza en la sala vacía. Las calles grises seguirán siendo la prolongación de mi dulce hastío, para siempre. Bueno, este es un poema que sintetiza muy bien casi todo el libro, ¿eh? Sí. La dualidad, por una parte, ese tono nihilista que tienen la mayoría de los poemas, y luego tiene un añadido que también figura mucho a lo largo del poemario, que es un poco inevitable en ti, que es las referencias cinematográficas, que están mucho más evidentes que en otros poemas. Yo creo que es así.
Sí, este poema, yo creo, hay unos poemas que son más crípticos. El de las flores de antes me parece a mí más críptico y más inaccesible en cierto modo. Ya con estas claves que habla Pepe yo creo que se puede quizá entender mejor. Este yo creo que es bastante narrativo, por otra parte. Hay un juego entre lo narrativo y lo poético decidido, o sea, no es algo fortuito, sino que hay unos poemas que son más prosaicos, entre comillas, y que se aproximan más a ese texto inicial. Y aquí bien dices en cuanto a la dualidad que ya desde el propio cine, lo hablábamos antes, aquí se apela a un filme de serie B, presuponiendo naturalmente que hay una serie A, aunque no sea bautizada como tal, pero una serie de gran presupuesto, y no queda tampoco tan claro, porque todos aquellos que somos amantes de la serie B, donde hay grandes monumentos del cine, no queda tan claro que la serie B sea peor, aunque disponga de menos presupuesto. No siempre es peor que la serie A, permite también experimentos que la serie A no, y entonces en esa dicotomía se producen no solo dos polos que pueden ser incluso antagónicos, sino incluso, bueno, no son excluyentes, y puede haber una ósmosis entre los dos, ¿no? Y por otra parte, aunque sí que los cineastas tienen claro dónde llega el presupuesto de la serie A y la serie B, hay algunas películas que no están tan claro. Por ejemplo, en España, el cine que estamos haciendo, en Estados Unidos sería serie B todo, porque el presupuesto es serie B para ellos. Entonces, aquí no lo entendemos igual, es decir, es una cuestión presupuestaria. Y esto en el poemario, ya digo, más allá del ámbito cinematográfico, que a mí me sirve como metáfora, es una manera también de distinguir esas dos realidades, pero que en ocasiones se pueden confundir, que es lo que antes hablaba yo de Eugenio Trías, del muro entre esos dos mundos, y Eugenio Trías defiende la habitabilidad del centro, de lo fronterizo, ese suelo ontológico de lo fronterizo, y esto aparece mucho en el poemario, esa ósmosis entre esos dos polos aparentemente antagónicos. Yo, desde que leí este poema y no figura en el guión, pero siempre he querido preguntártelo, este poemario, al margen del presupuesto que haya tenido, que es un problema de la editorial, ¿es de serie B o de serie A? Este es de serie B, este es de serie B, declaradamente, es de serie B, sí, sí. Bien, bien. Bueno, como parece que ahora estamos muy arrebatados con el poema, yo creo que volvemos a dejarle para entusiasmar otra vez con el libro al respetable, le dejamos otra vez la voz a Marta, ¿te parece, no? Y a Marta le parece bien también. Me parece perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues toda tuya. Muy bien, pues voy a leer Arrebatados. La bestia que llevamos dentro acecha siempre, en una esquiva esquina, presta a saltarnos sobre nuestra inocencia en cuanto nos descuidemos. De las sombras saldrá en el momento que nos pille desprevenidos y nos devorará con sus fauces sedientas de sangre. Lo irónico es que nunca es nuestro el cadáver. Yo, sí, antes de dejarte el yo te digo, a modo de sugerencia, la próxima presentación lo vamos a hacer en el tanatorio M30. Lo tengo contemplado, eso ya, sí, ya he iniciado gestiones. Sí, porque está poniendo un cuerpo, sinceramente. Sí, sí. Menos mal que está leyendo Marta, porque si no... Sí. Hay un amigo poeta mío que dice que le gusta ir al tanatorio, que es uno de sus... porque ve fantasmas, lo dice en serio, pues no defiende, no. Dice, yo veo fantasmas, y entonces es que para mí es una realidad distinta que no veo todos los días en la calle. Bueno, vamos a ver si es... A ver, vamos a ver si nos encontramos. Sí, bajar un poquito la luz, con unas velas, y esto crearíamos aquí. Nosotros hemos intentado replicar los fantasmas aquí, pero yo creo que no lo terminamos de conseguir del todo. Bueno, creo que te toca... Sí, bueno, en este poemario, aquí digamos que estamos en ese juego de dualidades de la bestia, ¿no? que somos, habla de nuestra propia naturaleza y de cómo damos pie a lo que luego se llama el síndrome del impostor, que es muy interesante porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido nunca, o a veces, en ocasiones, fuera de lugar y usurpando nuestra propia envoltura física
o nuestro futuro cadáver, es decir, todo ese juego de dualidades y de identidades con el yo me parecen muy interesantes y están en este poema. Si hay un poeta que se ha dedicado a esto de una manera religiosa, iba a decir casi religiosa, no, abiertamente religiosa, es Fernando Pessoa, que sabéis que inventó toda una panoplia de heterónimos, de poetas que tenían personalidades distintas y que coexistían entre sí, se mandaban cartas. De hecho, uno de los heterónimos que creó le escribió a la novia de Pessoa diciendo: no se case con ese individuo, es una mala persona, y consiguió que la mujer lo dejara. O sea que es que llegaron a adquirir identidad real. Esto aparece en el poemario de alguna manera. Bueno, yo os voy a leer también en este mismo sentido un poema que se llama Oración Caníbal. Tiene una cita de Antonio Machado que dice: la espada punce y hienda y el gran martillo aplaste. Y el poema dice así: si la poesía se hace con hermosas palabras como esas teselas que forman mosaicos inabarcables, oh trágica musa, dame un poema martillo que en mis manos sea capaz de abatir todos esos pomposos mausoleos policromados, y con sus escombros permíteme construir una delicada flor de barro a tus pies. Bueno, me voy a ceñir al guión porque creo que el poema lo da, no me lo voy a saltar, y es que tal y como teníamos aquí escritos, y aparte de la cita de Antonio Machado, hay un guiño contractual, ¿no? A este tema de Pete Seeger, que es sí, I have a hammer, ¿no? Si yo tuviera un martillo. Si yo tuviera un martillo, sí, esta es una canción protesta, sabéis, ¿no? De Pete Seeger, que es el padre espiritual de Bob Dylan. Tiene el poema, claro, tiene naturalmente una connotación contracultural y si cabe política, y aunque no hay mucha poesía política ni social en el libro, pero sí que hay algunos ramalazos como este. Y luego hay una canción aquí que a mí me divierte mucho, que es aquella canción. Para Marta quizás le pille lejos porque es muy joven, pero todos hemos bailado aquí Si yo tuviera una escoba, de los Sirex, que era una especie de réplica de ese de Si yo tuviera un martillo de Hammer. Curiosamente el franquismo en esa canción, que puede ser la primera, mucho antes de los cantautores, esa canción puede ser la primera canción protesta del pop ligero en España, y las autoridades franquistas no se la tomaron a mal, les pareció divertido coger una escoba, pero tenía una intencionalidad política clara, que ya digo, replicaba aquel himno de Pete Seeger, I have a hammer. Y bueno, aquí en el poema hay una relación evidente, un guiño evidente. A mí también me gustaba mucho Si yo tuviera una escoba, y me tranquilizaba más que se mueran los feos. Sí. Y ahí me asustaba, ¿no? Que se mueran los feos, pero ¿qué le he hecho yo a la vida? Sí. Prefiero tener una escoba a morir. O sea que... Sí, lo de poner aquí lo de los feos me parecía más feo, valga la redundancia, porque uno lo es y digo, aquí es que me voy a retratar. Entonces, la máscara, esto es muy interesante, más allá de la broma, porque el lector muchas veces piensa que un libro de poesía es un libro autobiográfico y confesional donde se desnuda el poeta, y siendo cierto esto, no es del todo cierto. Es decir, el poeta utiliza la máscara del yo poético, que es muy socorrida, y por tanto hay una distancia también en esa dualidad. Volvemos a lo mismo que yo contaba antes, a esa dualidad entre el que tú eres biográficamente como persona y el yo poético. El yo poético, es decir, a veces cuentas aquí cosas. ¿Qué haría yo con un poema martillo en las manos? Pues seguramente el bobo. O sea, en el poema, con ese lenguaje poético, adquiere otra dimensión que no tienes tú. Es decir, que de algún modo hay ahí una dicotomía también, que es muy interesante, ¿no? Con el juego este poético, y que ya digo, a veces te dice la gente: tiene que tener usted una vida tristísima, he leído su poemario y es usted un hombre destrozado. Digo, pues no sé de quién me está hablando. O sea, que esto ocurre también, ¿no? Entonces hay que dejar claro que la poesía como género es tan de ficción como la novela o como el teatro, ¿no? En cierto modo, vaya, que aunque es verdad que luego entre líneas, más que los versos como tal, entre líneas sí que se destila una verdad. Es decir, el arte es una mentira que esconde una gran verdad, ¿no? Como siempre se ha dicho. Bueno, ya que estamos metidos en temas de música, creo que dejamos otra vez paso a Marta. A Marta, sí. Que nos hace referencia y que seguimos
con el tema musical. Sí, perfecto, porque aquí con el tema de la música tengo este poema que lleva por título Cajita de música. La música lo era todo para nosotros. Nos acariciaba con gesto de amante, nos invitaba a celebrar las horas y las noches. Se deslizaba por nuestras almas gemelas con el entusiasmo del adolescente enamorado. Desde el mueble viejo, donde yacía la antigua gramola de discos de baquelita del abuelo, desde la baraúnda febril de la calle engalanada para la fiesta, o desde el templete del parque de los domingos, que era como un tío vivo de fuego, desde la cajita que encerraba el mechero de mi niñez y un vals en miniatura dentro de su esfera almilar de juguete que giraba alrededor de nuestros sueños. La música lo era todo para nosotros. Ahora yo solo bailo alrededor de tu recuerdo un vals imposible. Te das cuenta que en la presentación hay una dualidad evidente. Solo aplauden a Marta. Sí, está claro. ¿Sabes? O sea, callan cuando hablamos nosotros, Sí, aplauden a aplauden, Marta. sí, sí, Es una sí, sí. dualidad que me está empezando a preocupar. Sí, a mí también, Bueno, a mí también, también. sí, a mí también. Sí, bueno, la dualidad, bueno, de nuevo aquí la dualidad está entre ese baile imposible, ¿no? Para bailar son necesarias dos personas. La cajita de música, y hablando de memorias del derrumbe, el adalid de la memoria en la literatura, como sabéis todos, fue Marcel Proust, y célebre es su Madalena, ¿no? Aquella Madalena que le despertaba a través del sentido del gusto. Aquí se apela al sentido del oído, de la música, y esta esfera armilar, este mechero, que sí que en este caso es rigurosamente autobiográfico, pues yo siempre que oía esa música me despertaba, ¿no? Aquella época de la infancia, ¿no? Entonces aquí hay un juego también de estos dos siameses que se abrazan para bailar y que luego finalmente desaparecerá uno y lo va a suplantar naturalmente el recuerdo o la memoria, ¿no? Que viene a ser otra especie de simulacro de la identidad original. Entonces, bueno, bien, pues seguir un poco con este hilo conductor que es el que he tratado. El libro tiene otras aristas, naturalmente, pero este me parece muy interesante. Yo creo que es el leitmotiv del libro. Bueno, y dejas también otra de tus grandes pasiones, que es la música, ¿eh? Sí, efectivamente, Porque sí. antes hablábamos de cine, Sí. pero vas dejando pequeños episodios Sí. de tus gustos personales también. Y Sí, eso es cierto. En un poemario al final terminan por aparecer, ya digo, más allá de lo autobiográfico, de una manera rigurosa y precisa, que no lo es, ya decía antes, pero naturalmente uno va dejando miguitas como pulgarcito, ¿no? por el suelo, que son tuyas. La música, desde luego, es otra de mis pasiones, claro, efectivamente. Es que es inevitable. Bueno, la narrativa quizá un poco menos, ¿no? Puedes escribir un libro de historia, puedes escribir un libro de aventuras, y bueno, ahí la parte autobiográfica es un poco más complicada a veces, pero la poesía es muy difícil desquitarse de ese tono autobiográfico por los gustos, por el pensamiento y por los sentimientos que tú tienes a la hora de escribir. La poesía tiene eso muy íntima, y yo creo que es el que pasa a ti. Puedes escribir sobre algo, sobre lo que no sientas, muy complicado. Sí, es complicado, sí. La autobiografía, digamos que siempre trata a veces de envolverla, ¿no? Pero subyace al final en cada poema, que es un poco inevitable. Yo, por lo menos desde mi experiencia personal, no sé cómo lo ves tú también con tu faceta de poeta. Sí, a ver, al final sí que es cierto que viene a ser una especie de diván de psicoanalista donde uno tiene esa asociación libre. Yo juego bastante con el lenguaje y dejo caer cosas que a priori no parece que tengan tanto sentido con la siguiente, pero luego te das cuenta que todo va concatenado, como pasa con las sesiones de psicoanálisis, que todas tienen, o eso dicen los expertos, una relación consecutiva y secuencial, más allá de que el contenido aparentemente no lo tenga. Hay, en esto de lo psicoanalítico, lo freudiano, otra de las parejas indisolubles también en el poemario es el Eros Tánatos, estos dos grandes
arquetipos que defendía Freud, que esto aparece en este poema que acaba de leer de esta manera magistral Marta, en ese juego del amor y del amor erótico y del amor-pasión y de la muerte, ¿no? De la pérdida, esos dos principios que, según Freud, dirigen nuestras vidas. Entonces, bueno, esto es una cosa que aparece en otro poema que voy a leer ahora, que se llama Los otros, y que dice así: angustiado, apreté tu mano dentro del túnel, cuando al final se abría otro, más angosto y más largo. Las cóncavas paredes no se volvieron húmedas con su abrazo mortal de boa constrictor. Aceleramos nuestros pasos que chapoteaban en el fango, y cuando el eco nos devolvió, multiplicados nuestros temores, nos encontramos en el recodo que entraba en otro tramo aún más asfixiante. Al extremo, en una suerte de espejo, logré ver nuestras negras siluetas recortadas al fondo. Con un grito sordo de perplejidad solté tu mano, ahora huesuda, y al mirarte tras la rejilla de viuda que cubría tu rostro como una mortaja de agua, pude reconocer el mío, que me devolvió tu mirada con mis mismos ojos. Como ya se ha dicho en alguna parte, el infierno son siempre los otros, ¿o no? Bueno, eso nos introduce un poco en lo que tenemos aquí en el guión, que hablamos del síndrome del impostor, ¿no? Y que yo creo que nos viene ahora muy bien que nos complemente Marta con otro poema tuyo, que el título ya lo dice todo, ¿no? Se llama Fingidor. A las calles ocultas de Lisboa. He abrazado besos no míos, he librado batallas ajenas, he dormido en camas de otro, siempre apuesto la carta robada. Si moriré solo mi propia muerte, no dejo de preguntarme ¿por qué diablos me equivoco con tanta frecuencia de vida? Bueno, aquí vuelves otra vez a Pessoa, ¿no? Sí, bueno, aquí el título... Es un fingidor, sí. Sí, el título del fingidor, que apela a Pessoa, que ya sabéis que decía que de esto que estamos hablando, justamente, que el poeta era un fingidor que era capaz de fingir hasta su propio dolor. Esa referencia a las calles ocultas de Lisboa va también en lo mismo, es una referencia velada a Pessoa, en esas calles, ya digo, ocultas, y en ese submundo de alguna manera que late o que subyace también en el propio poemario. Al final hay una metáfora de esas calles que son los poemas del libro. De alguna manera el lector va siguiendo una trayectoria y nosotros estamos de alguna manera abreviando una especie de Baedeker personal y, ya digo, abreviado, pero el poemario permite transitar por una serie de calles que de alguna manera nos meten en un laberinto tópico también habitual y frecuente en el propio poemario, que se apelará al laberinto, a Teseo, a Ariadna y a ese hilo conductor de Ariadna, que es el que estamos de alguna manera siguiendo, para que pues os podáis acercar al poemario de una manera rápida, porque esto da para más, lógicamente. La lectura ya sabéis que lógicamente se va creciendo y uno va haciendo su interpretación personal. Aquí lo estamos un poco haciendo, esto que dicen los libros inglés para dummies, ¿no? Bueno, pues memorias del derrumbe para dummies. Lo que hay que animar a la gente a que lo lea el libro, que lo compre y lo lea. Bueno, sí, vaya, si todo hecho, claro, me temo opinión que no lo compra nadie. No lo compra nadie, no claro. Puede ser. Bueno, y a propósito de esto que estamos hablando de Pessoa, del poeta Fingidor, creo que este poema que me voy a tomar la libertad de leerlo yo y que me gustó mucho, para mí es de los que más me gusta, también porque poéticamente quizás te acerca más a mi concepto de la poesía, ¿no? Y es un poema que el título lo dice todo, ¿no? Esto no es un poema. O sea que si lo leo y no lo parece, es que no es un poema. No es un poema. No es un poema. Bueno, tiene una pequeña introducción, como casi todos los que creo que conviene leer. Casi todos los poemas tienen una pequeña introducción, una pequeña dedicatoria. Este también lo tiene. Y esto no es un poema, es casi una experiencia, ¿no?, de Raúl González Tuñón. Y el poema en sí mismo dice: esto no es un poema. Nadie dijo que lo fuera. Es una cometa sin hilo desmayada en el cielo. Es un aquelarre de sangre que inunda tus besos. Es solo una cámara sin música.
un estruendo desnudo que ilumina tus manos, en la ilusión de poseerte fuera del colegio de tu niñez. Pero un momentito, que esto como las partituras musicales, hay que buscarlo bien. Un domingo sin duelo o un lunes sin trabajo. Es un jardín arruinado por las rosas del último otoño. Un sueño dentro de una botella. Un náufrago en un juego de la oca. Un niño dormido en el interior de un cuento. Esto no es un poema. Y nunca lo será. Oye, ni un aplauso, ¿eh? Qué pena. Qué pena, lástima me estoy dando. No era un poema, es que... Claro, pero es que ella lee poemas y tú lees los que no son poemas. Bueno, es que claro, esto no es nada, esto no es nada. Bueno, te cedo la palabra. Sí, bueno, aquí hay también una referencia a Pepe Hierro, que es otro de los poetas predilectos y que aparecen en el libro, algunos guiños. En este caso, pues, apela a esto que decía Pepe Hierro, que decía, el arte sí, pero la vida. Entonces, de alguna manera, en este caso, aunque hay una referencia también al esto no es una pipa del pintor Magritte, esto no es un poema, esto no es una pipa, pero juega en distinta dirección a lo de Magritte, en la medida en que ya sabéis que Magritte defendía que aquello no era una pipa porque naturalmente era un dibujo. Él decía, si es una pipa y no puedes fumar en ella, no es una pipa, ¿no? Naturalmente. En este caso, la pretensión es distinta. Ya digo que juega en una dirección inversa, que es, no es un poema, es casi una experiencia, como defiende Tuñón en su poema del que yo me he inspirado. En este caso estamos, ya digo, en las antípodas de Magritte, porque aquí es más importante lo que se vive. El poema luego tiene un valor secundario relativo, vaya. Entonces, ¿es un poema o no? Es igual, responde a una experiencia personal, que es lo que tiene valor, ¿no? Entraríamos ya en un tema muy proceloso, que por cierto Magritte es uno de los pioneros, que es el del arte conceptual, en la medida en que para los artistas conceptuales ya sabéis que el arte no tiene valor per se, sino lo que tiene valor es el concepto, la idea. Una vez que la idea está materializada en una vitrina de metacrilato, la puedes tirar, a pesar de que al galerista no le haga mucha ilusión porque vive de ello. Pero el artista ya ha terminado su cometido. Esto viene a ser un poco algo parecido, ¿no? Hay un juego metaliterario y metapoético que trata de defender que por encima de la literatura, con respetable y honorable que sea, está la vida, que lo es bastante más. Entonces, bueno, ese es un poco el juego. Yo voy a leer en este juego que decía de identidades y de espejos. Naturalmente otro de los referentes poéticos es Arthur Rimbaud, que sabéis que un verso que se ha replicado tantísimas veces, que la originalidad aquí evidentemente no es un valor. Cuando yo he tomado esta cita, que es la de "Je un autre", en francés, yo soy el otro, yo soy un otro. Entonces el título del poemario no puede ser, pienso yo, más elocuente, porque se llama Dioscuros, que sabéis que son los hermanos gemelos de Zeus y Leda, ¿no? Castor y Polus, que son dos gemelos, uno mortal y otro inmortal. Bien, el poema dice así, para no hacer más reflexiones. Dice: vivo en el jardín del loco, temiendo encontrarme con él a cada paso. Presumo su malignidad y siento pánico. Siniestro como es, no se deja ver y se esconde en las esquivas esquinas del parterre, en las esclusas de noviembre. Simula estatuas de sal y tedio en las hornacinas, confundiendo mi frágil lucidez, la mampostería de mi derrota. Seguro que las lagartijas anidan entre sus pútridas grietas y en sus axilas de óxido. Como un espantapájaros aleja sonrisas y mapas en el protocolo de la más fría burocracia. Temo su encuentro como temo a mi culpa densa y viscosa. Los asfódelos ahogan mis días con manos de viento y sueño. Mis noches arrojan una sombra tan larga como los cuentos milenarios del fuego y la lluvia. La pérgola bosteza mi desesperación con la arrogancia del templete vacío. Cuando me tope con su figura equívoca, un rugido de dolor saldrá de mi garganta para clavarse certero como la hoja afilada de un cuchillo en mi corazón, y así me libraré ya para siempre de su amenaza, de su eterna amenaza de loco. Mientras espero ese ansiado instante, ni siquiera soy capaz de vivir mi nombre. Yo soy
El jardín y el loco. Tampoco te aplauden. Ah, bien. Hay que animar, Hay que animar, hay que animar. Bueno, y como bien dice en el guión que teníamos aquí, este es otro poema que vuelve a indagar en ese juego ontológico, ¿no? En ese del interior desconocido que tenemos casi todos, ¿no? Y que en este poemario tuyo está evidente en casi todos los poemas, como lo podrá desentrañar el público cuando lea, el lector cuando lea el poemario. Yo creo que es así. Sí. Pero es curioso porque esto, ya digo, se escribieron varias reseñas, todas de agradecer, naturalmente, que se fueron publicando, pero es curioso, nadie terminó poniendo el dedo en la llaga en esto, que a mí me parece muy claro, muy evidente. Por eso esta presentación la hemos construido un poco así, poniendo énfasis en esto de la dualidad y del juego de las identidades, y en esa a veces confusión como el jardín y el loco ponen en evidencia. Y esto en las presentaciones se apeló a muchas cosas. He ido leyendo las reseñas que han ido saliendo y es curioso que este aspecto no se le ha dado, pienso yo, desde mi modesta opinión de autor, que el autor ya sabéis que al final tiene también poco que decir, porque una vez que el libro ya se publica, como decía al principio, ya es del lector y aquí ya, entonces, bueno, todas las lecturas son legítimas y lícitas, pero siempre me ha sorprendido eso, que no se haya destacado, me parece a mí con la suficiente importancia esto del juego de las identidades, de ese juego especular que me parece a mí que es esencial, o que yo lo planteé, quizás es que no lo he sabido hacer del todo bien y no ha llegado al lector como yo pretendía. Puede ser otra lectura, ¿no? Hay que ser en esto humilde, pero a mí me parece que va por ahí y entonces, bueno, pues por eso esta presentación y algunas de las últimas que he hecho, pues al hilo de la segunda edición, lo que hablábamos antes, me ha permitido también acercarme un poco desde fuera al poemario y, bueno, trabajar en esta dirección, ¿no? Que me parece a mí una lectura adecuada, pero bueno, todas las lecturas son, insisto, posibles. Bueno, yo creo que por ir concluyendo un poco y por demostrar que no todo es un derrumbe en esta memoria, vamos a darle un poquito de un canto de esperanza, ¿no? Sí. Y ponerle un broche de oro. Vamos a poner de oro, hombre, con la voz de Marta, claro, sin duda. Claro, sin duda. Entonces, bueno, volvemos a dejar a Marta para que la gente se vaya con buen sabor de boca. Eso es. Muy bien, pues volveremos al lunático Xavier de Maistre en un oscuro mes de marzo. El camino es arduo, pero seguimos caminando. Seguimos en la olímpica confianza del mañana, aunque seamos los penitentes que no pueden salir al espanto de las esquinas. Los arrojados del paraíso que caminan en zigzag por el vestíbulo de casa, en la grisura de los azulejos del baño o en las molduras inocentes de las puertas y los espejos. Confinados como alimañas peligrosas, en celdas acolchadas de ardientes comodidades. Los que acariciamos los dulces postigos de las ventanas con la incertidumbre de las horas. Somos los rateros del tiempo, pero sabemos que el imperio dudoso de las sombras no puede esquilmar nuestros sueños en la estúpida baranda del Ogüero. Somos legión, aunque ahora naufraguemos solos en nuestra isla de paso. Volveremos con el aplastante optimismo de los vencidos. Lo dejamos claro, ¿no? Volveremos, eso es, sí. Este poema, como decía antes, yo reuní el poemario en el confinamiento, entonces hay una clara alusión al confinamiento, que también está en ese homenaje a Xavier de Mestre, en esa nota inicial que leía Marta. Xavier de Mestre, sabéis que es este oficial saboyano que lo arrestaron por un lío de faldas durante la época napoleónica. Lo metieron en Turín, en una sala pequeña, en un cuarto pequeño. Escribió una magnífica novela que, si no conocéis, os la recomiendo, que se llama Viaje alrededor de mi cuarto. Y en esos 20 y tantos días que estuvo confinado, pues lejos de desesperarse, que es lo que nos pasó a muchos cuando nos encerraron, se dedicó a hacer un viaje por su cuarto.
un viaje como los que hacía Julio Verne, pero en ese estrecho espacio, ¿no?, de pocos metros cuadrados, y descubrió todo un mundo, que es el mundo naturalmente de la imaginación. Ese mundo es de alguna manera el que he pretendido yo meter también en este libro, que no deja de ser otro espacio acotado, cerrado, y que tiene el tamaño de un cuarto de estar, ¿no?, donde estábamos encerrados en aquella época. Entonces, bueno, es el último poema del libro y por tanto pues sí que, como decías tú, pues lanza dentro de lo sombrío que el libro puede llegar a ser en ocasiones un canto moderado, eso sí, pero un canto a fin de cuentas al optimismo, y con ese sabor de boca de... Con optimismo nos vamos, de momento con optimismo. Sí, no he oído ningún crujido extraño, pero bueno, vamos a salir antes de que se produzca, que bueno, no las tengo todas conmigo. Yo solo en el capítulo de ruegos y preguntas, si alguien quiere preguntarle algo aquí al acusado, algún miembro del gran jurado quiere preguntar algo, oye, creo que yo lo he dicho todo. Yo creo que he dicho de más, sí, me he inventado algunas cosas porque iba a ver como relleno yo. Efectivamente. Bueno, pues si no hay más preguntas, si alguien quiere leer algo, algún poema... Bailar, ¿os apetece bailar? ¿Queréis, no sé, tomaros una copa? Aquí no, fuera. Me temo que no. Bueno, pues yo creo que con esto damos por concluido esta presentación en petit comité que hemos tenido, pero bueno, siempre agradable por tener a Eugenio, que siempre es una maravilla, contar con Marta, que ha sido otra maravilla. Bueno, gracias a vosotros. Y hablamos del contrato indefinido, hablamos luego, ¿vale? Que yo creo que a Marta la fichamos ya directamente, ¿no? Sí, ya, sí. ¿Sabes? Sí. No sé si Elda va a volver ya. Lo siento, pero ya esto... Mira, ya no nos importa. El que se fue a Sevilla... Ya es lo mismo. Esto es así. El legado que nos ha dejado merece la pena. Desde luego, O sea que... desde luego. Podemos venir las dos juntas. Podéis venir las dos y Pepe y yo nos quedamos en casa, que también yo creo que es una buena idea. Y que venga Elda y Marta. Bueno, yo por mi parte, oye, gracias por estar aquí también, en este caso la presentación de tu libro, que espero que tenga esta segunda edición el mismo éxito que ha tenido en la primera y que vaya por una tercera, Sí. Que son los más optimistas de estos derrumbes. Vamos a ver, lo que pasa es que como estamos en la dualidad, me parece que se va a quedar en dos. Sí. Bueno, pues oye, muchas gracias por haber estado aquí y hasta la próxima cita, que será en breve, ¿eh? Será en breve, sí. Porque de aquí no nos vamos. Sí, yo escribo libros solo para presentarlos aquí. Bueno, muchas gracias.